Fue ese un mal diagnóstico de Macri, una mala política. Una pésima política, no cabe ninguna duda. A ver, los gobiernos, yo creo que sobre todo cuando ya transcurrió su periodo de gestión, se miden por sobre todas las cosas por los resultados que generaron, y los resultados son indiscutibles. Macri tomó una economía creciendo casi al 3%, nos dejó, bueno, nos condujo en 3 de sus 4 años a una recesión, nos dejó con una recesión. Disculpa un segundo, a ver qué le queríamos preguntar a... ¿Por qué fracasan empobrecidos? ¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país? Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860, ¿sí? Digamos, si éramos un país de bárbaros y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina a partir de la llegada del radicalismo al poder e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, digamos, bueno, digamos, o sea, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo digo, no sé, digo, cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, digamos, o sea, ¿por qué creen que, digamos, o sea, los individuos no pueden actuar libremente? ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? Entonces, yo entiendo, digamos, hay cuestiones vinculadas y que esto probablemente sea un debate de los más importantes que debería dar la ciencia económica sobre qué, digamos, o sea, aparato metodológico trabajan los economistas, pero en realidad aquellos países, de hecho, que son más libres, son 8 veces y media más ricos que los que son reprimidos. No solo eso, el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decil más bajo está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo, digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Bueno, está bien, digamos, o sea, entonces que se pongan de acuerdo y que digan, no, nosotros no queremos que los individuos sean libres, nosotros queremos guiarles la vida para arruinárselas y enriquecernos nosotros. ¿Eso estaría pasando ahora? Y obviamente, no, esto, digamos, es una historia, digamos, que va siendo cada vez más creciente en la historia económica argentina, y por eso se explica la gran decadencia argentina. Está bien. Y, no sé, le dijo recién ella de que quería saldar el tema de la deuda. Bueno, ahí el punto, digamos, es cierto, digamos, durante el gobierno de Macri se tomaron 73.000 millones de dólares de deuda. Es decir, el kirchnerismo había dejado cerca de 220.000 millones de dólares de deuda, digamos, o sea, el macrismo, digamos, agregó 73.000 millones de dólares más. Ahora, la realidad es, ¿pero por qué, digamos, el macrismo generó ese nivel de endeudamiento? Digo, porque en el fondo, digo, ¿cuál es la contracara? ¿Por qué hay deuda? Hay deuda porque hay déficit fiscal. O sea, y una parte, digamos, los gobiernos lo financian subiendo impuestos, sí, que es en el fondo estar expropiando, digamos, a generaciones presentes y futuras. Lo financia con deuda, que es estar cobrándoles impuestos a las generaciones futuras, es decir, una cosa verdaderamente aberrante e inmoral donde se castiga, digamos, a generaciones que quizás ni siquiera nacieron, pero ya tienen que pagar un montón de impuestos. Sí, como si todo eso fuera poco, digamos, también, digamos, se financia con emisión monetaria, generando inflación, impuesto inflacionario, que golpean 30 veces más fuerte a los que menos tienen, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Cada vez que la inflación supera el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Es decir, un conjunto de aberraciones, digamos, que no se han privado ninguno de los gobiernos, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, con algunas honrosas excepciones. Milei, ¿qué haría usted con el Fondo Monetario? ¿Cerraría un acuerdo antes de fin de año? Mire, la verdad es que los números de Argentina, o sea, no está en condiciones de rechazar hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, el tamaño del estallido va a ser muchísimo más grande. El problema es que si usted, digamos, quiere hacer un ajuste, la clave para que el ajuste no sea recesivo, es decir, el ahorro que genera el ajuste, eso no sea recesivo, usted tiene que tener una contrapartida de inversión. Para que tenga una contrapartida de inversión tendría que, por lo menos las empresas, poder ganar plata, digamos, porque con esta presión impositiva es imposible, y tener una
digamos, una cuestión de seguridad jurídica de que no lo vengan a expropiar. Como esas dos cuestiones no se cumplen en Argentina, porque por otra parte, además tampoco, digamos, se cree en esta lógica, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si ajustamos, como no va a ser creíble, volamos, y si no ajustamos, vamos a volar también. Entonces, digamos, habría que hacer el digamos, mal menor. Entonces, ¿sabes qué? Sí, habría que hacer el acuerdo, eso implica un ajuste, y como este gobierno ya carece de credibilidad, carece de reputación, va a ser contractivo. Ahora, si no lo hacemos, el tamaño de la crisis va a ser muchísimo peor. Bien. Vallejos. Uy, Javier dejó tantos tópicos abiertos. Bueno, le dio la razón con la deuda, voy a necesitar el resto del Con programa. la deuda le diste la razón. Lo No. demás que- En realidad lo que dije es que el gobierno macrista no hizo el ajuste que correspondía y por eso acumuló deuda. Claro. No, a ver, habló de la libertad primero, ¿no? Que, bueno, es un tema recurrente en su posición. Yo quisiera hacer un comentario cortito porque, bueno, en principio creo que uno de los principales referentes ideológicos, no solamente de Javier, sino de las personas que abrevan en el espacio político ideológico, ¿no? Estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek. Y bueno, fue precisamente uno de los hombres que abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. Entonces, digo, hay allí una clara contradicción, ¿no? Por lo menos respecto de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Digo, ¿qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet? ¿No? Habla de la opresión, de la presión tributaria, ¿no? Donde el Estado aparece siempre como oprimiendo y restringiendo las libertades individuales. La verdad es que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar y regular la vida en comunidad. Si no, esto sería la ley de la selva. Yo creo que apuestan a un modelo de esas características, donde lo que se defiende no es la libertad, ¿no? La libertad entendida como un derecho que nos iguala a todos, como lo entendían de hecho los liberales clásicos, como lo entendía, si se quiere, Adam Smith, considerado en la literatura económica el padre del liberalismo. Adam Smith era un defensor de la igualdad de oportunidades y se oponía, por ejemplo, a la herencia. Habría que preguntarle a Milei, a Macri, ¿no? A los neoliberales en la actualidad, ¿qué opinan sobre un impuesto a la herencia? Por ejemplo, ¿lo consideran? Estoy segura, no hace falta preguntarlo. Ahora, el modelo de ustedes puede hacer volar todo por los poco aires. menos que una herejía. La libertad que defienden es la libertad de no pagar impuestos. Bueno, el Estado no existe sin los impuestos. Son condiciones que van de la mano. Los impuestos son los que sostienen la inversión social, la inversión en infraestructura, digo, la ruta que todos transitamos para llegar a este estudio, la infraestructura que aprovechan las empresas que invierten y que producen, la formación en la escuela, en la universidad, que reciben los trabajadores y las trabajadoras que luego con su trabajo generan la riqueza junto con el capital que ponen los empresarios que invierten en la Argentina. Entonces, me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada, ¿no? Porque, por ejemplo, esa libertad que se proclama de no pagar impuestos, bueno, la verdad no es una libertad, es un libertinaje, es el libertinaje de los ricos, de no cumplir sus compromisos con la comunidad, de esconder sus fortunas malavidas, por ejemplo, en guaridas fiscales, ¿no? En el marco del desarrollo de las finanzas extraterritoriales que tanto tienen que ver con la debacle y la decadencia que viene sufriendo no la Argentina, sino la humanidad desde la década del 70 por lo menos. Digo, y todo esto está como mezclado en ese discurso que puede parecer muy efectivo en el marco del show mediático, pero la verdad es que cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando va a comprar el pan, la carne, la leche, paga el IVA, no puede acudir a estudios contables, financieros, jurídicos, internacionales que lo ayudan a esconder junto con la banca internacional lo que no paga de impuestos, lo que va de lo que le roba al Estado y al resto de sus conciudadanos. Entonces yo creo que en todo caso debemos ir, por ejemplo, a un sistema tributario donde los trabajadores paguen menos y aquellos que hacen ejercicio de esa falsa libertad, que en realidad es el libertinaje de los ricos, paguen lo que tienen que pagar para que todos estemos Porque, discúlpeme, digo que Milei lo que dijo es que hay distintas alternativas que pueden hacer volar todo por los aires y me dio la impresión que
proyecto económico del oficialismo encaja en lo que él dice, ¿no? Bueno, a ver, la Argentina ha, entre comillas, volado por los aires varias veces. Creo que una de las que recordamos con más fuerza todos los argentinos y las argentinas fue el estallido del 2001. Creo que en esto no vamos a tener ninguna duda. No gobernábamos nosotros en aquel momento. Fue el segundo periodo neoliberal en la Argentina, que ocupa la década que va de 1989 a 1999 y que termina con la eclosión justamente del 2001, ¿no? La continuidad de la alianza. Cada vez que la Argentina ha terminado en crisis terminales o cuasi terminales, cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. La realidad es que nosotros hemos sido siempre los bomberos que hemos llegado para apagar el incendio de las explosiones por los aires que promueve el neoliberalismo cuando le toca gobernar. Milei, bueno, la culpa de los liberales. A ver, vamos a ordenar un poco la terminología. Sí. El tema, digamos, el liberalismo viene de libertad, primer punto. O sea, no hay nueva libertad o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? O sea, por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido. El concepto neoliberal fue inventado por una persona que se llamaba Alexander Rostow, que era un marxista. O sea, por lo tanto, digamos, o sea, claramente, digamos, no corresponde a alguien que claramente, si hubiera entendido economía, no hubiera dicho eso. Respecto al punto que señala Vallejo, respecto al punto de la libertad de Adam Smith, y habla de igualdad de oportunidades. No, lo que habla, digamos, Adam Smith como liberal y como gran logro del liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad de oportunidades en realidad lo que significa, y digamos el tema de la herencia también, significa expropiarle a una persona, es decir, robarle el fruto de su trabajo para dárselo a otra persona de manera discrecional, para generar esa supuesta igualdad de oportunidades. Es decir, es una redistribución del ingreso y ese es un mecanismo, digamos, que se hace por la fuerza y se hace por... es un robo, ¿sí? Y, o sea, y eso implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente, lo cual es una aberración. Después el hecho de que el Estado, digamos, organice... Mirá, la verdad es que cuando el Estado te trata de, digamos, organizar tu vida, lo único que te va a hacer es destruírtela, porque nadie sabe mejor que vos lo que querés para tu vida, que vos mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuanto más intervención del Estado tenés, más daño vas a causarle a la población. No solo eso, después está el tema también que mencionó, el de la inversión en infraestructura. Esa es otra gran farsa, digamos, que se levanta desde el keynesianismo basada en una falacia. ¿Por qué? Porque vos para invertir en lo que quiera que invierta el sector público, básicamente para eso vos o tenés que cobrar impuestos presentes, con lo cual castigás a las generaciones presentes y destruís, digamos, consumo, inversión en otra parte. O lo haces, por ejemplo, de vuelta, con endeudamiento, o sea, castigando a las generaciones futuras, ¿sí? O lo haces con impuesto inflacionario, con un impuesto altamente regresivo. Por lo tanto, digamos, lo que hay que tener en cuenta, digo, que todo lo que gasta el Estado, ¿sí? Se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Y eso es un acto violento. Y eso, digamos, o sea, genera malas asignación de recursos. Es decir, nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado. O sea, ¿por qué? Porque rompe además la señal de precio. Porque además si el Estado fuera tan bueno, ¿sabes qué? Llévalo al 100%, ya existió eso, se llamó comunismo, fue fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además ese sistema asesino mató a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué haría usted con el gasto social, con los planes? Porque el gobierno ahora va a aumentar. Hoy lo aumentó, aumentó el presupuesto para planes porque sociales. Hay un bolsón de pobreza y de indigencia en la Argentina al que hay que ayudar. No, a ver, esto vale siempre la pena aclararlo. Desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales en realidad son las víctimas de la casta política, es decir, son las víctimas de la política asistencialista, es víctima de las políticas que han destrozado el proceso de acumulación dentro de la economía y que nos ha empobrecido a todos. En ese contexto, digamos, quien tiene que pagar el ajuste no son ni los jubilados, no son los empleados públicos, no son los beneficiarios de los planes sociales, tiene que pagarlo la casta política. Y eso es, hay que ir y recortar partidas donde básicamente la casta política roba. Es decir, el mejor ejemplo, digamos, uno podría eliminar la obra pública y pasar un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero ¿sabes cuál es el problema con ese sistema? Que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos, como decía
el estimado Bastiat. Entonces, digamos, o sea, vos tenés que... De hecho, digamos, el estudio del BID sobre ineficiencia técnica del gasto público muestra que la peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2 y de esos 7,2, 5 puntos son robo. O sea, lo llama filtraciones. Entonces, digamos, hay mucho para cortar. Lo que pasa es que la casta política, y cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Esa es la realidad. En realidad lo que hay que hacer es ir contra los políticos ladrones, que son los que nos están reventando este sueño de vivir mejor. ¿Fernanda? Sí. Ah, En fin, no, qué sé yo, no sé qué es esto de las castas, ¿no? Pero yo por lo menos, si hay una casta a la que pertenezco, es a la de los hombres y las mujeres que trabajan. Algunos nos dedicamos circunstancial o más permanentemente o menos a la política, como hay otros que se dedican a la política y provienen de otros lugares. Qué sé yo, esto de crear nuevas categorías sociales es como raro, ¿no? Por supuesto que, y los argentinos tenemos experiencia en situaciones donde ha habido corrupción en la política, de la misma manera que hay corrupción en el sector privado y entre la dirigencia empresarial. De hecho, la mayor parte de los casos de corrupción que se han conocido, se conocen en la política, reconocen un corrompido, en todo caso, Van de la mano, del ¿no? escritorio y un corruptor del otro lado, ¿no? Los dos son partícipes del acto de corrupción, con lo cual, en todo caso, tenemos un problema de corrupción en la sociedad y, por supuesto, las dirigencias empresarias, políticas y de todo tipo son parte de la sociedad y es algo que deberemos abordar maduramente. Después ha habido situaciones donde tal vez no podemos hablar de corrupción, pero tendríamos que discutir la ética o la moralidad de determinadas políticas que son estructuralmente dañinas para la Argentina. Digo, hoy la Argentina tiene, por ejemplo, unos alrededor de 500.000 millones de dólares de stock de activos externos fugados en el exterior, que claramente sobran para pagar la totalidad de la deuda externa de nuestro país y para sacar de la pobreza al conjunto de los argentinos y las argentinas que lo padecen. Lo mismo ocurre a nivel de nuestra región y, si querés, a nivel del sur global. Parte de esos activos son parte de la corrupción, no de la corrupción de la política, de la corrupción de los privados, que, por ejemplo, no pagan impuestos y mandan a esas guaridas fiscales ese dinero, esos recursos robados Fernanda, a los países, a los quería estados. preguntar, digamos, algo... Sí, pero, a ver, sí. Por favor, quiero hacer un punto sobre la corrupción, porque obviamente no estoy de acuerdo con Vallejos. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, un privado no tiene... ¿sí? No puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. ¿Sí? Entonces, digamos, y solamente esos favores pueden existir porque el Estado se financia con una fuente de ingresos coactiva llamado impuestos. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser, por qué no es inherente al sector privado la corrupción? Porque si yo tengo, suponete que tengo un comprador que es corrupto y compra mis insumos más caros de lo que corresponde porque se está llevando una cometa. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Va a poder aparecer otra empresa que puede vender mi mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio de mejor calidad o alguna calidad, o digamos esa combinación de eso, y me manda a la quiebra. Por lo tanto, si un empresario tiene un problema de corrupción dentro de la empresa, el mercado lo va a hacer quebrar y está bien que sea así porque es un ineficiente. Ahora, la cosa es muy distinta en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, como independientemente haga las cosas bien o las haga mal, digamos, sigue cobrando y se financia con una fuente coactiva de ingresos. Porque de hecho es más, cuando hacen las cosas mal te pasan la factura, no es que se ajustan. Entonces, ¿cuál es el punto? La corrupción existe primero en el sector público, básicamente, porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última, si no, pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos o con alguna
algún robo de algún tipo. Entonces, ese, digamos, o sea, lo primero que tiene que quedar claro es el sector privado no puede comprar los favores que los políticos corruptos no tienen para vender. En el sector privado ese problema se resuelve vía mercado y, digamos, y el que tiene corrupción termina siendo ineficiente y quiebra, cosa que no pasa, digamos, en el sector público. Después la cuestión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los activos externos, digamos, fugados. Lo primero que hay que entender es que en realidad existen los paraísos fiscales, porque existen los infiernos tributarios, y la realidad, digamos, que se den, digamos, estas situaciones de formación de activos externos, digo, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la gente trata de huir de esa basura repugnante que es la moneda que emite el político argentino y que es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, te lo explico, por ejemplo, con lo que es, ¿qué es el cepo? El cepo es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganaste tu dinero honestamente, vos lo podrías gastar en lo que se te da la gana, ya sea bienes presentes o bienes futuros, que se llama también ahorro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Como a lo largo de la historia, digamos, o sea, te destrozó el Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no es reserva de valor el peso, entonces tratás de reservar el valor ¿en qué? En dólares. Sí. Entonces, ¿qué haces? Tratás de resguardarte en dólares. Para que no te permitan hacer eso y castigando tu consumo futuro, entonces te ponen un cepo para que vos no puedas comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera te aumenta la base imponible porque te obliga a demandar más pesos que los que vos querrías tener, y entonces frente a una inflación más alta te cobra más impuesto inflacionario, que además es un robo. ¿Por qué? Porque es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digamos, si existe formación de activos externos, son básicamente la consecuencia de tener políticos ladrones, una casta que destroza todo lo que anda, digamos, porque son de una voracidad tremenda y que en realidad es la respuesta de alguien que no quiere ser expropiado. Es decir, o si vos supieras que, digamos, o sea, anda dando vuelta un ladrón, digamos, vas a dejar acá, digamos, un atallé lleno de dólares. No, lo vas a sacar porque te lo van a robar. O sea, Bueno, que es lo usted que dice, a ver hace. si entendí bien para darle paso a Vallejo, que hay corrupción en el sector privado por culpa del Estado y hay gente del sector privado que saca plata del país a paraísos fiscales por culpa del Estado. Siempre el Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Bien. Le digo una cosa a Milei, porque Milei, usted dijo que el comunismo fracasó, el marxismo fracasó, no sabe nada de economía, algo así. Hayek, de hecho, decía sabiamente que si los socialistas supieran de economía, sí, no serían socialistas. Y lo decía el propio Hayek, que antes de estudiar con Mises era socialista. Le digo porque está Marcelo Ramal, Sí. Que seguro le va a querer decir algo. Manuela Castiñeira, vinieron todos hoy, y está Celeste Celeste Fierro. Fierro, después le vamos a decir. No sé si quiere responderle. No, a ver. Los paraísos fiscales son causa de la Sí. corrupción de los políticos. No, a ver. Y la corrupción en Primero, las empresas es culpa del Estado. Esto de la gente huye, hay paraísos fiscales. No son paraísos fiscales, son guaridas fiscales. ¿Sí? Porque si fueran paraísos no necesitarían el secretismo, no necesitarían montar todas enormes estructuras jurídicas para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero que se esconde en esas guaridas, en esas cuevas de la corrupción internacional, en definitiva, donde está estudiado, lo ha estudiado desde la OCDE hasta un sinfín de instituciones a nivel internacional, y todos los estudios dan cuenta de que de esos fondos que son sustraídos a los estados, a las sociedades en definitiva, porque el Estado es el representante legal de todos nosotros los argentinos y las argentinas, no es un ente que viene por allá y vino y decidió ordenar de tal o cual manera a la sociedad. No, es un contrato social que los ciudadanos y las ciudadanas suscribimos para funcionar, porque si no, de nuevo, esto sería la ley de la selva, sería impracticable lo que se sostiene. Bueno, de todo eso que ha sido sustraído al Estado, es decir, que ha sido sustraído al conjunto de los las ciudadanos ideas y de las Milei ciudadanas, no son no de la practicables, Argentina, esto ocurre en las economías desarrolladas, ocurre en todos los países, no es un ¿Vos decís problema que las nuestro ideas de solamente. Milei del liberalismo son impracticables en la práctica, en la realidad? La inexistencia del Estado, pero por supuesto, vos
¿conoces alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre? ¿Es eso No usted? puede funcionar ninguna sociedad de esa manera. Vamos por parte porque es muy interesante es un todo eslogan, no es una cosa practicable. Pero déjame, porque habló un montón, déjame cerrar este concepto. Pero también habla mucho, Fernanda. De todos esos recursos escondidos, ocultos, debajo de un sinfín de estructuras, un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90 o más del 90% corresponde a la corrupción privada, que Milei dice que no existe. Segundo punto, no es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Vos, ella, yo, cuando vamos a comprar, como cualquier laburante, pagamos el IVA. Cuando percibimos nuestro salario, pagamos el impuesto a las ganancias. Si cobramos más allá de un monto, no escapamos de ningún infierno. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, cuando se fugan 90.000 millones de dólares en 4 años de un gobierno, y resulta que tenés 42% de pobreza y además te dejaron una deuda insostenible, que triplicaron la deuda externa en relación con el PBI durante esos 4 años, no sé cuál es la propuesta de Milei. La nuestra es que ese 42% en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlos a través del trabajo y la producción. Entonces, si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que ese 1%, 2%, 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que, por cierto, la pudieron construir en base también al esfuerzo de los 45 millones de argentinos, o por lo menos de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de su empresa y de todos los que pagamos impuestos para formar a los trabajadores a que vayan a generar valor en sus empresas. A ver, varias cosas, ¿no? Porque a ver, varias cosas. Mire que Ramal quiere hablar. Están dirigentes de Fuerza Izquierda que quieren participar. Digamos, yo no hablé, digamos, de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y eso está amparado, digamos, en la ética de la emergencia, digamos, de Ayn Rand. Así que digamos, o sea, eso es una falacia del espantapájaro, digamos, para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Ahora voy a empezar, digamos, con las otras cuestiones. Digamos, el tema de los paraísos fiscales. Bueno, el tema de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, bueno, la realidad es que, vos fíjate que si no hubiera impuestos, en el mundo sin impuestos, nadie podría estar acusando de paraíso fiscal a otro porque, digamos, o sea, nadie tendría impuestos. Y no es casualidad a quien menciona Vallejos respecto a quién hace estas denuncias. Justamente la OCDE. Justamente, ¿por qué? Porque como te mata impuestos, como se le están escapando, digamos, los pagadores de impuestos, los quiere ir a perseguir por otras partes del mundo. Después hay otra cosa que me resulta muy interesante, porque a ella le molesta, porque en realidad, digamos, en los paraísos fiscales hay secreto. ¿Cuál es el problema? Digamos, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, digamos, la clave es, ¿por qué, digo, o sea, ¿por qué yo tengo que estar contándole a quién o cuál cosa que tengo o que no tengo? Digo, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿o acaso, digamos, todos no tenemos algún que otro secreto, por decirlo de alguna manera? Digamos, bueno, digamos, o sea, ¿y por qué, digamos, o sea, o todos, digamos, tienen blanqueado, digo, la plata que tienen? Yo tengo todo, no tengo... Sí, no, bueno, pero los políticos no, porque no la pueden blanquear, porque no le mapean los ingresos con, digamos, lo que tendrían que declarar. Y además los políticos, digamos, o sea, la pueden guardar acá porque, digamos, ellos son juez y parte. ¿Podemos hacer un poquito No, pero para, porque no, sí, para, porque digo, obvio, o sea, estoy, digamos, todavía contestando. Por otra parte, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nadie puede ser exitoso. ¿Sí? No es que, digamos, no, vos porque sos exitoso le debes... No, a ver, solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Si no haces eso vas a la quiebra, por lo tanto, digamos, o sea, es decir, en realidad el tipo que fue exitoso hay que, digamos, festejarlo y llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque es un benefactor social.
Después, digo, está el tema de la fuga. Yo, digamos, o sea, yo lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo, digo, que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria, porque cuando tengo tipo de cambio flexible, por definición no hay fuga. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque todo se limpia en el mercado cambiario. O sea, ahora, si no le gusta la teoría económica y las definiciones contables, digo, bueno, es otro problema. ¿Sí? Y después, a ver, esto de el Estado somos nosotros. No, el Estado no somos nosotros. Digo, esa mentira, digamos, yo no me la como. A ver, ¿por qué, digamos, a ver, el Estado está para qué, supuestamente? Para proteger la propiedad. Básicamente podría ser ese, si ustedes quieren, en un Estado minarquista, digamos, que es a lo que yo adhiero. O sea, yo que filosóficamente sea anarcocapitalista no significa que en la vida real, digamos, o sea, y en la cual debato y discuto, tenga otra visión que es la de ser un minarquista. Entonces, en realidad el Estado está para cuidar ¿qué? Para preservar la propiedad. Ok, entonces preserva la propiedad. Y entonces a nosotros, ¿quién nos cuida del Estado? Digo, se supone, digo, que lo hace la Constitución y con el equilibrio de la República. Y la otra es contrato social. Digo, ¿alguien me lo trajo? Digo, yo no lo vi nunca, digamos, o sea, para firmarlo. ¿Dónde está? Digo, ¿quién lo firmó el contrato social? Digo, yo no lo sé. O sea, son figuras, ¿sí? Que el único motivo que tuvieron es crearlas, ¿sí? Para favorecer a la casta política, ¿sí? La que nos vive expropiando, las que nos arruina la vida, para que, digamos, las personas de bien que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Y tratamos de progresar, sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad, mejor precio, seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. A ver, Bueno, primero, la verdad, me preocupa un poco escucharlo a Javier porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad, y además del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad. Entonces, le sugeriría también, con mucho respeto, que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes, si es que accede a una banca. Con respecto a lo de la propiedad, le voy a leer una textual de Adam Smith, ¿no? Como decía antes, el padre del liberalismo. El poder disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo. La tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación, y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte, ¿no? Estas fueron las ideas que, por ejemplo, tomaron los revolucionarios norteamericanos durante su proceso independentista, Thomas Jefferson, por ejemplo, y fueron sobre las que se basaron para abolir determinados derechos hereditarios que regían en ese momento. A veces mucha gente se pregunta qué pasó que Estados Unidos avanzó y se constituyó como una potencia y la Argentina se quedó estancada. Bueno, a lo mejor hay que volver un poco sobre la historia para ver qué hizo cada uno y explicar a dónde están las causas. Fernanda, me disculpas un segundo, porque... hay otras posiciones, queríamos escuchar más. No, bueno, pero pará, porque, a ver... Pero espera, si no van a... pero pará, porque para citar a Adam Smith, digamos, o sea, el conocimiento... Seamos breves. El conocimiento no terminó en Adam Smith, continuó. Sí, continuó. Me parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó... Bueno, quédate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea... No me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adam Smith, digamos, no terminó la economía en Adam Smith. Hubo más pensadores. Y no solo, digamos, que hubo más pensadores, el punto es, a ver, yo, digamos, si me gané mi dinero honestamente, yo puedo disponer de él como se me da la gana, ¿sí? Digamos, siempre que no esté afectando los derechos de otras personas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Digamos, es regalárselo a mi hijo, ¿sí? En el fondo, digamos, uno podría pensar, digamos, la herencia como un regalo post-mortem, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿por qué no se lo puedo dejar a otra persona? Entonces, la verdad, digamos, y la verdad es que Adam Smith, de hecho, no es infalible, porque, de hecho, Adam Smith cometió errores. Uno de los errores más graves, sí, que cometió Adam Smith, sí, es haber abrazado la teoría del valor trabajo cuando, digamos, ya existían, digamos, indicios previos en la escuela de Salamanca para pensar en términos de teoría subjetiva del valor. Y eso, digamos, o sea, no es trivial, porque, digamos, toda esta gente, digamos, que está afuera y que ahora, digo, quiere que me vaya y todo, y, digo, les voy a dar el gusto. Lo que pasa es que ahí... Bueno, pará, en ese contexto, digo, yo traje el problema de la teoría económica, Vallejos, claro, o sea, Marcelo, y que, digamos, o sea,
Está bien, pero no podemos... Lo puedo defender solito. Claro, Javier, O sea, pero... hay gente acá a la que hay que respetar y también tienen derecho. A ver, también es cierto que yo justificar determiné unas determinadas condiciones para venir acá y no me las cumplieron. Así que digamos, o sea, si no, a ver, entonces si yo no, digamos, o sea, ahora te hablo, terminó la digamos, Podés termino de hablar y me voy. acá pueden hablar todo y todas las opiniones. Termina, Javier. Entonces, y en ese Pará, contexto, pará, digamos, todos van a Adam hablar. Smith, digamos, comete un error, digamos, termina abrazando la teoría del valor-trabajo y casualmente, digamos, ese error derivó en esa monstruosidad llamada marxismo. Bien. Marcimo, mira, ahí estás vos. Por fin, por suerte, después de todas estas teorías llegó la superación, que son las teorías marxistas que explicaron el origen del valor, como es la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. Y lo que todas estas teorías, incluso todo un sector del contractualismo, después omitió, es que las construcciones de los estados y de la sacrosanta propiedad privada se hicieron para esconder la explotación del hombre, la explotación del trabajo. Y ese es el problema central que veo hoy en día. Un Estado que está dominado por un sector, ojo, porque el Estado actual como está no es la panacea para nada de la democracia de la humanidad. Es un Estado de dominación, hay un Estado que esconde relaciones de explotación y que cuida esa misma propiedad privada que Milei defiende. A mí me horroriza una cosa, y que haya acuerdo entre estas dos posturas sobre el pago al Fondo Monetario Internacional y el ajuste en curso. Y quiero decir una cosa también que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milei, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. En este país, ¿cómo van a hacer para recortarle derechos a los trabajadores? El gobierno macrista se terminó prácticamente y casi sale eyectado cuando quiso tocar las jubilaciones. ¿Qué va a hacer con la legalización del aborto que están en contra? ¿Quiere ir para atrás? ¿Qué quiere hacer? Como las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, por el 2x1, por los derechos humanos. ¿Tirar balazos a todo el mundo? Ese es el programa económico de Milei. Y a ese tipo de programas económicos no se les puede contestar con tibieza. Es hora de hacer transformaciones radicales en la Argentina, es hora de discutir anticapitalismo, es hora de tocar los intereses económicos de los poderosos. Y yo humildemente también quiero, desde la izquierda, aportar al debate para girar la discusión hacia la izquierda, que es por donde creo que tiene que ir en este momento. Y por eso colaboramos en instalar discusiones como el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos, y me dicen de dónde tienen que salir los recursos del agro, que todos estos sectores defienden, y los grupos concentrados de la economía. A ver, Manuela, esas son las discusiones que me parece que hay que sumar. No sé si... Digamos, obviamente que voy a contestar. Obviamente, como señalé antes, festejo a Hayek, que dice si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. De hecho, la teoría de la explotación surge de Rodbertus. Al considerar que todo el valor que se genera es valor trabajo, obviamente que cualquier cosa que está por fuera de eso, ¿sí?, para ellos es explotación. Bueno, hay que contarles que no funciona. Digamos, después vino un señor llamado Menger, Gibbons y Balrà, que crearon la teoría subjetiva del valor y determinaron que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Y por lo tanto, digamos, es más, mire qué ridículo que es el caso de la teoría del valor-trabajo, porque si fuera cierto, digamos, que vos podés sumar costos para lograr determinar un precio, ¿sabés qué? No habría quiebras. Y sin embargo es un mundo en el que hay quiebras. O, digamos, o sea, la tasa de igualación de ganancias no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Digo, porque la dotación de capital trabajo con la que trabajan las empresas son distintas. Es más, mirá a la ridiculez que se llega. Porque en realidad, si la explotación la genera el empresario, vos fíjate que el progreso tecnológico, que como siempre ahorra trabajo, bueno, digamos, ¿qué es lo que va a generar? O sea, estarían yendo en contra de algo que los está beneficiando con la explotación. Por lo tanto, digamos, esto, digamos, fue destruido por von Baber, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek y autores modernos como Hans Hermann Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Después, digamos, la verdad que esto de acusarme de fascista, digo, lo primero que habría que saber, digo, que hacer este tipo de acusaciones constituye un delito. Pero, digamos, o sea, viniendo de alguien que no sabe teoría económica, digamos, no me preocupa porque no tiene ni idea, digamos, del insulto que acaba de lanzar. Pero, a ver, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista, decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. De hecho, digamos, o sea, yo te voy a pasar una definición del liberalismo para que así cuando, digamos, o sea,
nos acusen por lo menos de cosas que tengan sentido, no cosas que no tienen. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente argentino de la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda fuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, digamos, no mapea con esa definición, por ejemplo, de los fascistas. Que dicho sea de paso, digamos, el señor Mussolini estaba formado, digamos, en todas estas teorías, digamos, socialistas. A ver, Javier. Igual que el nacionalsocialismo, ¿sí? Que encabezó un asco de ser humano de origen austríaco. Bien. A ver, Amal, está ahí, sí, estaba escuchando. Sí, ocurre lo siguiente. Milei habla de cosas que en general el espectador no entiende. No entiende no porque no esté inserto el espectador en los problemas reales, sino porque él probablemente deliberadamente no se hace entender. Él representa, si hablamos un momento de economía, una corriente económica que marcó un retroceso en el pensamiento económico de no menos de 300 años. ¿Y por qué motivo? Porque cuando los autores que nombra Milei empezaron a malversar la economía, se había producido el primer gobierno obrero de la historia en la ciudad de París. Es decir, que las ideas socialistas empezaban a prender. Y, a ver, esto solo en materia del problema de la historia económica, pero en el tema político, yo lo de Milei ya lo escuché. Lo escuché hace 30 años. No hay nada más gastado y viejo que lo de Milei. Había un ingeniero llamado Álvaro Alzogaray, que decía las mismas cosas de Milei con otro nombre, se llamaba UCD. Inclusive de la UCD salió gente de tu gobierno, Fernanda. Vudú, Massa, varios que después se hicieron nacionales y populares. Estoy hablando yo. Varios que después fueron nacionales populares formaron parte, ¿no sé, de Alzogaray. Ahora, lo más gracioso es que cuando Menem le dio calce, se metieron en el gobierno, formaron parte de la casta política y algunos fueron presos por corrupción. Ahí tenemos la historia que hoy, como los buzones, que ayer eran rojos y después se pintaron de otro color, ahora se quiere vender de libertario. Pero todo este debate pasa por el costado del gran problema de la Argentina, que es una crisis social y política caracterizada por el 50% de pobreza, resultado de la política que nacionales y populares, libertarios, menos libertarios, otros han llevado adelante en todo este periodo y que marca realmente una crisis de carácter histórico. Y lo grave es que ante esa crisis, la receta de los dos, liberales y populares, es ahora ir al fondo. Si Milei es diputado, si Vallejos es diputada, van a levantar la mano juntos para votar un acuerdo que va a implicar un retroceso social de 50 años en la Argentina. Porque Milei anota cada cosa que van diciendo. Vamos a ver, Milei pero y Fernanda. Está interesante, digamos, algunas de las cosas que señala Ramal, porque él, digamos, Marcelo, lo que te pediría es que no le pongas a la gente tu bajo techo, digamos, o sea, por suerte la gente me entiende bastante mejor de lo que vos podés, aún con un título de economía. Lo otro, digamos, que también, digamos, podría decir, por lo tanto, no humillemos a la gente. Por otra parte, digamos, hacerme cargo a mí, digamos, de lo que han hecho otras personas, digo, donde yo tengo visiones que, desde ese punto de vista, hasta son, digamos, vistas de manera como muy extremas. Por lo tanto, digamos, esa comparación, digamos, es como que yo agarre y diga, bueno, entonces traigo, digamos, a todos los asesinos que tuvieron ustedes en las filas y, digamos, y son todos ustedes. La verdad que eso también es otra falacia. Digo, a mí me gustaría que por lo menos podamos discutir sobre las cosas que, digamos, yo estoy proponiendo. Y por otra parte, o sea, Argentina llegó al Fondo Monetario Internacional por no querer hacer el ajuste. Si Argentina hubiera puesto las cuentas en orden y Argentina, digamos, hubiera hecho ese ajuste, pero lo hubiera hecho donde lo tenía que hacer, que se lo tendría que haber hecho a los políticos, digamos, no tendríamos que estar, digamos, en esta situación donde la realidad, digamos, si
vamos a defaultearle al fondo, digo, probablemente estaremos mucho peor todavía. Entonces, ahora ya es una cuestión, digamos, de cuál es el mal menor. O sea, a ver, en mi concepto, digamos, la deuda es una cuestión inmoral, por lo tanto no debería existir la deuda. O sea, ahora la deuda existe porque hay alguien que está gastando más de lo que le ingresa. Y entonces, o sea, el problema es la voracidad fiscal de que siempre quieren gastar más y después cómo lo financian. Vos fíjate una cosa, ¿no? El antiestatista critica al Estado, pero cuando el Estado paga las LELIQs al 40% anual, cuando el Estado le da a los empresarios y banqueros que vos conocés, Milei, billones de pesos para rescatarlos y le da miserias al pueblo, ese estatismo vos no lo criticás. Vos el estatismo que rescata al capital, el estatismo que rescata a los bancos, siempre te pasa por el corazón. Pero acá no, lo que pasa es que Ramal cae en dos falacias. O sea, cae en una falacia, digamos, de autoridad, digamos, cae en una falacia del hombre de paja. A ver, si yo soy partidario de eliminar el Banco Central, justamente, si hay algo que yo no estoy de acuerdo es porque no quiero que haya un Banco Central rescatando bancos. Es decir, entonces, digamos, ¿cómo voy a querer, digamos, que le pague las LELIQs? En realidad lo que yo quiero es desarmar el Banco Central. Para desarmar el Banco Central, primero tengo que pasar de la banca de encaje fraccionario, que me parece una estafa, sí a un sistema de banca Simon. Vos sabés que ahí, digamos, puede ser una banca libre. ¿Por qué? Porque entonces, en realidad, si los bancos se equivocan, van a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, y eso está claro, digo, que yo tengo un proyecto para eliminar el Banco Central. Por lo tanto, digamos, o sea, Ramal o no conoce la teoría económica o miente descaradamente para generar, digamos, una falacia y acusarme de cosas que son falsas. O sea, si hay alguien que está poniendo en vilo, digamos, justamente a los bancos, soy yo, porque cuando vos terminaste de pasar al sistema de banca Simon, se acabó, digamos, el prestamista de última instancia. Y al acabarse el prestamista de última instancia, se terminó la jugada de los bancos. Si se equivocan, quiebran. O sea, y ese es el modelo que yo quiero. Ahora, digamos, o sea, si digamos, el señor Ramal desconoce, digamos, toda la discusión previa de la Banking School, la Monetary School y cómo eso derivó en la ley PIL y todo el desastre que se causó después con los bancos centrales, bueno, es culpa del señor Ramal, no es culpa mía. A ver, Fernando Vallejo, porque se hizo mención. Y vamos cerrando y después vamos a seguir. A ver. Se dijeron muchas cosas, pero básicamente Milei dijo hace un rato que si yo gano mi dinero honestamente, entonces está bien que haga lo que quiera con mi dinero. Bueno, ya dije que no está bien no pagar los impuestos que corresponden por el dinero que uno gana, pero además acá hay un problema, ¿no? Y es que yo si gané mi dinero en Argentina, gané pesos, no gané dólares. Pero los señores se llevan afuera dólares, no pesos. Entonces, y son libertarios, individualistas y todo eso a la hora de comprar los dólares, que los trae el Estado a través de la deuda. Pero después cuando hay que pagar la deuda son bastante comunistas, porque la deuda siempre la pagan todos los argentinos y las argentinas, la pagamos todos los argentinos y las argentinas. Entonces, claramente no es como dice Milei, ¿no? Porque acumularon excedentes gracias a una política económica que instrumentó Macri, que permitió que un sector privilegiado acumule esos excedentes. Usaron al Estado para liberalizar el mercado cambiario y poder comprar dólares con esos pesos excedentes. Y usaron al Estado para endeudarse, porque no fueron a tomar ellos deuda en dólares. No, le hicieron tomar la deuda al Estado argentino. Y después fueron a la ventanilla del Banco Central a comprar legalmente, por lo menos una parte, 90.000 millones de dólares, esos dólares que se los llevaron afuera del país. Y ahora, claro, tenemos el problema de la deuda. Lo que pasa... Entonces la deuda... Perdóname. Voy a responder porque, digamos, creí que había terminado, había hecho alusión Javier, por eso... No, está bien, Fernando, había terminado. Digo, o sea, creí que habías terminado. Hacen lo que quieren en determinado momento, pero después requieren del Estado y de la comunidad para salvar las papas que queman, ¿no? Es así, como lo hizo Macri durante la dictadura para nacionalizar su deuda privada junto con otros grupos empresarios, y como lo han hecho
en cada periodo en que le ha tocado gobernar al neoliberalismo, que Milei dice que no existe, pero sí existe. Es un proyecto político, cultural, económico, que tiene sus pensadores y que tiene sus hacedores. Y que en la Argentina, desde que está vigente, vamos a hacerlo números muy sencillos para que todo el mundo lo entienda, tanto que les gusta hablar del PBI per cápita y demás. Hasta el 75 la Argentina tenía un PBI per cápita que estaba por encima del promedio mundial y regional. Desde que entra en vigor el neoliberalismo en la Argentina, a partir de esa fecha, ese estatus lo vamos perdiendo. Pasamos a estar por debajo hasta el año 2003. Cuando vinimos a gobernar los populistas, los peronistas. En el 2015, cuando Cristina deja el gobierno, nuevamente la Argentina tenía un PBI per cápita por encima del promedio regional y mundial. ¿Quién nos volvió a hundir? Mauricio Macri. Lo mismo pasa cuando medimos la desigualdad, cómo creció la desigualdad desde el 75 hasta el 2003, cómo cae la desigualdad entre el 2003 y el 2015, cómo vuelve a aumentar la desigualdad cuando asume Macri el gobierno y hasta que lo deja en el 19. Lo mismo pasa con la pobreza, lo mismo pasa con la desocupación. No lo dice Vallejos, lo dice el Banco Mundial, lo dice cualquier fuente internacional, además de las estadísticas nacionales. Entonces, el neoliberalismo existe, tuvo presencia en la Argentina, gobernó durante 3 periodos en la Argentina y cada vez que gobernó nos condujo al desastre. Bien. Bueno, ese desastre es el que defiende Javier Milei, que critica a Macri, pero dijo que Menem era el mejor presidente de la historia por lo que hizo Cavallo, que fue el que nos llevó al 2001. Todos peronistas. Hay que hacer una pausa. Déjame contestar. Contestá y nos ordenamos. Lo primero, lo que quiero, digamos, que queden claros, o sea, parece que a Vallejos le molesta que la gente, digamos, si yo gano en pesos, yo puedo consumir bananas, ¿sí? Tomates, ¿sí? Autos, y si quiero puedo consumir dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que la economía argentina Fernanda, ya te explicaste. El problema es que la economía argentina no genera la cantidad de dólares. ¿Podés dejar de ser irrespetuosa y dejar que yo termine mi argumento? Ese es el ¿Podés problema. Dejar que yo termine mi argumento, para que vos compres los dólares, Fernanda, nos endeudan a menos todos. maleducada. Entonces, si vos fueras yo te y te dejé hablar, vos, déjame no habría hablar. problema. Fernanda, el problema déjame es que hablar. la deuda la hacen recaer Acabas de sobre decir el una conjunto de los aberración teórica, yo sé que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces, digamos, claramente te pones a embarrar la cancha. Entonces, a ver, si yo gano el dinero y me lo gasto en lo que a mí se me da la gana, y si dentro de eso es gastar y quiero comprar dólares, es mi problema y listo y se acabó. Es falso que, digamos, o sea, los dólares los genera el Estado. No los genera el Estado. Los dólares en la Argentina, digo, lo va a generar quien verdaderamente exporte, que son los que verdaderamente generan los dólares, no el Estado. Ahora, si el sector privado se pudo hacer dólares por culpa de que el Estado los trajo, entonces, digamos, el problema entonces ahora nuevamente vuelve a ser el Estado. O sea, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Es una falacia. Entonces, acá lo digamos, que hacen los dólares en la Argentina hablando, son los sectores del agro que se robaron toda la tierra y concentran en 6.000 grupos económicos 85 millones de hectáreas. Entonces, bueno, digamos, pero se fundamenta también sobre mentiras. La campaña digamos, ya sabemos que no sabes de economía. Un par de familias se roban no te hagas problema. Sí, sé de una economía que vos no tenés idea. ¿Sabés quién aplicó tu plan económico en la Argentina? Rafael Videla. Sí, ese es tu plan económico. Esa es otra falacia. Hubo 30.000 detenidos desaparecidos por tu plan económico. Porque si el liberalismo es el respeto, terminó una guerra, movilizaciones, la madre de Plaza de Mayo y una tradición democrática enorme. Con una Pero no es gratis situación de una dictadura. Es decir, por lo tanto, de vuelta vuelve a caer en una falacia, vuelve a cometer el mismo delito. No, te querés esconder detrás de eso, pero el fascismo puro. Vamos a hacer una pausa y terminamos. Hay que reorganizar. Pero por eso, digamos, a ver, acá el problema... Sí, es el Estado que quieren, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, o sea, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo, porque justamente totalitario no lo que vos defendés, no es el respeto. Totalitario lo que vos defendés, que no haya derecho para nadie. Además, la dictadura se caracterizó por tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal. Por el libre mercado que vos defendés. Y además, no solo eso, vos pensás que la economía es un plan abstracto. La deuda para un la pobreza, el despido, el desempleo, no hay nada. Moral. No hay hambre, no hay nada, no hay sociedad. La economía no tiene sociedad. Son todas fallas, sí, digamos, de no comprender ni siquiera cómo funciona,
sí, digamos, la economía. Lo lamento. Javier, Sí, gracias. sociedad. Gracias. No, por favor. Gracias. Hacemos una justamente pausa. está hecho para una sociedad. ¿Para qué porque sociedad? en la Para el selva, hambre, digamos, para la miseria, sí, porque en la todo selva ese no hay plan no hay liberalismo. salario, no hay Digamos, hay derechos liberalismo en las sociales. sociedades más elevadas, 12 sí, donde millones de básicamente pobres hay, Milei. se ¿Cuál es respeta la salida? el El derecho desempleo, la a los demás flexibilización laboral. y además es exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor ¿Qué calidad, un prójimo? mejor A precio. tu amigo Y empresario que eso la no fuga. es el caso. ¿Por Si qué hay no hablas? amigos que ganan Financia tu plata, es campaña, Milei. básicamente Yo quiero saber porque qué hay tipo el de Estado empresario. Vamos a ir a distorsionando una la pausa realidad. y Vemos enseguida al volvemos. director Acaperochipe ir a la pausa, porque si no, no vamos más. Si no lo saben, no lo lamento.